El entusiasta soy yo aquí, que sabe. ¿Sí? Que saber estoy el entusiasta. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por asistir a este noveno desayuno de trabajo del Instituto Español de Análisis Financieros. Hoy vamos a tratar un tema quizás distinto de los que hemos estado tratando hasta ahora. Lo hemos titulado Transparencia y sostenibilidad llegan al inversor institucional. Bueno, la Directiva de Derechos de los Accionistas la conocemos, está ahí. Creo que ya se debería haber traspuesto, aunque todavía no lo ha hecho, pero tiene importantes consecuencias para, porque establece numerosas obligaciones para inversores institucionales, emisores, intermediarios y asesores. Hasta ahora los directiva no han tenido una actitud muy activa en todo lo que ha sido la gestión de las compañías, y lo que se pretende es que lo sean, que sean más activas. Y para esta sesión contamos con dos especialistas que además son buenos amigos de la casa, que llevan bastante tiempo involucrados y vinculados a nosotros. En concreto son Luis Hernández Guijarro, que es miembro de la Junta Directiva del Instituto Español de Analistas Financieros de Valencia y que pues tiene varias acreditaciones internacionales, y también es profesor y también trabaja en Esfera 2 Sostenibilidad ESG, Esfera Capital Gestión SG y ICE. Y luego también contamos con Juan Prieto, que es fundador y director general de Corporance Asesores de Voto, que es también muy vinculado al Instituto Español de Análisis Financieros. Tiene una larga trayectoria profesional de más de 30 años, que ha trabajado tanto en el Grupo Santander como en... Estamos perdidos. Estamos perdidos. Ya has llegado. Decía que Juan, aparte de una larga experiencia en las entidades financieras, también ha montado la sociedad Corporance Asesores de Voto, y creo que también es una persona pues, que está muy capacitada para hablarnos hoy del tema que hemos traído aquí. Así que nada, adelante cuando queráis, pues. Vale. Bueno, pues empiezo yo haciendo la introducción, y lo primero, pues dar muchas gracias al Instituto, que efectivamente somos buenos amigos, por su apoyo y por el interés de estas charlas, por organizarlo, y a todos vosotros por haber asistido. Es un honor ver aquí tantos amigos y tanta buena gente y tantos expertos. Se ha puesto el listón muy alto y la verdad es que es un reto grande, ¿no? ¿Tienes tú el chisme? Pásalo, déjamelo. Vale, sí, la primera, esto es el título de la directiva, ¿no? Que efectivamente es la antigua directiva de derechos de los accionistas, ¿no? Que se empezó, la primera versión es del 2007, ¿verdad? Como dice ahí, una directiva que se tardó 3 años en aprobar, y que sobre todo estaba basada en fortalecer los derechos de los accionistas, promoviendo la participación de los minoristas dentro de las juntas, y sobre todo proponiendo, obligando a las compañías a desarrollar medidas de transparencia y de mejoras de gobierno corporativo. Y 10 años más tarde, justamente, pues se empieza a discutir, aunque las discusiones vienen de antes, ¿no? El preámbulo del anteproyecto habla de 5 años de discusiones de la directiva, pero finalmente en el 2017 se aprueba. Y lo más significativo es que ya no se llama derechos de los accionistas, es el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, y lo hemos subrayado en negrita por la importancia que tiene. Pues ya no son tanto derechos de los accionistas, sino obligaciones. Obligaciones a los inversores institucionales para que con su peso en el voto, la implicación con las compañías, protejan a su vez a los minoristas, ¿no? mediante esa implicación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a... Esto era para... Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son los objetivos de la directiva, ¿no? Porque aunque el énfasis es en la implicación de los inversores, sobre todo los inversores institucionales, como bien decía Alfredo, pues tiene deberes para todos, emisores, intermediarios, asesores de voto, todos en la cadena de la inversión que va entre el inversor y el emisor, ¿no?
Dado el foro y sobre todo dado el perfil de Luis, que también le agradezco la invitación, dejarme compartir este foro, ¿no? Porque ahí me invitan bastante a los foros, pero sobre todo de las compañías, de los emisores, de los consejeros o de los consultores. Pero los inversores no tanto, ¿no? Como decía Alfredo, todavía no están tan implicados. Y aquí sí hay un señor que es gestor de un fondo sostenible y que realmente ve la implicación y la importancia sobre todo que tiene la E con la S y con la G, ¿no? La parte de gobierno dentro de los factores medioambientales y sociales que ahora están de moda, ¿no? Sobre todo aquí en medio de la COP25 en esta semana que nos ha tocado, ¿no? Haremos énfasis también en los asesores de votos por la cuenta que nos trae aquí y luego hablaremos un poco de las nuevas tendencias y retos. Y esto da para adelante. No, primero al revés. Aquí. Bueno, pues si quieres, Luis, empezamos con la directiva. Bueno, en primer lugar, gracias al Instituto por la invitación a este evento, por la organización, gracias a Alfredo por la presentación y a todos los presentes. Y a Juan también, que quiso desde el primer momento estar aquí conmigo en la mesa, porque yo soy muy entusiasta de la sostenibilidad, pero la veteranía en el tema de voto, pues evidentemente, y el saber lo tiene Juan mucho más que yo. La implicación y la transparencia, como cosa troncal, ¿no? de la directiva. Venimos de las grandes compañías, las grandes institucionales, en el fondo son los que pueden dar un toque o un nivel de exigencia a las compañías. ¿Por qué? Porque si tienes en tu capital 3 o 4% de capital de una sociedad que cotiza y la amenaza o el miedo de que te salgas un inversor de toman sus recomendaciones, seas el Fondo Noruego del Petróleo, seas BlackRock, seas Vanguard, seas Street, BlackRock, Vanguard y Street, tomamos el capital bajo gestión que tienen estas grandes compañías más que el PIB de China. De manera que cuando ellos se implican, están haciendo cada vez más y mandan cartas a los accionistas, las compañías lo tienen muy presente, son frente a la carpeta. Lo mismo cuando el Fondo Noruego del Petróleo hace público un cambio de su de política responsable de inversión, y hace un par de años pues decía que iba a dejar de invertir en compañías energéticas que tuviesen más del 30% de la facturación que viniese del carbón. Y ponía alguna otra precaución más, rápidamente todos los titulares de los periódicos. Ojo que el Fondo Noruego del Petróleo ha dicho eso, los analistas y los periodistas, pues por lo que ha dicho el Fondo Noruego del Petróleo, esto le afecta directamente a esta compañía, a esa compañía. En cuanto eso salía público, las cotizaciones de estas compañías empezaban a caer. Hace poco ha dicho otro mensaje, el Fondo Noruego del Petróleo, es decir, sí que hay implicación, cada vez hay más, como pasa que hay grandes líderes y grandes compañías que por su peso específico en el accionario de las compañías lo pueden hacer y pueden corregir desviaciones, pueden corregir abusos en malas prácticas en las compañías o pueden fomentar la excelencia. Una cosa que hace, por ejemplo, BlackRock, manda cartas a las empresas del Russell 1000, un índice de compañías de Estados Unidos. En 2017 les envió una carta a 300 de esas 1000 compañías, diciéndole, tenéis menos de 2 mujeres en el Consejo de Administración, a ver qué hacéis, porque el resto de compañías de Russell 1000 tienen 2 mujeres en el Consejo de Administración, y yo, mis analistas, hemos llegado a la conclusión, estudiando este tema mucho, de que la diversidad en el Consejo de Administración, y eso incluye no solo edad, no solo background, sino también diversidad de hombre y mujer, eso es bueno para las compañías, para el gobierno de las compañías y tiene su retorno financiero. Luego yo quiero que este tema le deis vueltas. No te estoy diciendo que si no pones una mujer en el Consejo de Administración antes de acabar el año desinvierto, no son tan radicales, son suaves, dialogantes, pero van dejando caer el ¿por qué? Porque se han comprobado que la diversidad de los estudios que no hemos dicho, al final en administración tiene su retorno positivo. Otras veces estos grandes inversores líderes se implican, pues dando un paso al frente, cuando unas compañías tienen malas prácticas, lo hacen público, lo publican en sus websites, y dicen, lista de empresas en exclusión y por qué salir esta empresa por estas malas prácticas. Esta falta de gobierno corporativo. Y automáticamente hace un efecto arrastre en muchos inversores institucionales del mundo. ¿Por qué? Porque se ponen donde ellos invierten, o bien porque hay índices de inversión replican unos parámetros, o sea, por ejemplo, el Ipsos Gender Equality, porque las mejores compañías, o el índice Gender Equality que genera Equilib, una empresa de Estados Unidos.
pero cuando defines índice y recoge las mejores compañías en el mundo, el mejor líder de quality, pero además eso historias, criterios de exclusión, tabaco, alcohol, pornografía, las criterios de exclusión. Y además, es lo que me encantó cuando leí hace poco, y además excluir de la inversión aquellas compañías que excluyen al fondo luego el petróleo, que empiezan a ser un referente a nivel mundial tanto para crear recursos. A veces institucionales también se pueden implicar diciendo, oye, mira, yo voy a invertir de acuerdo a lo que este índice de responsable esté dentro, lo que no, porque de entrada no lo voy a mirar, no lo voy a contemplar, y si un índice de sociedad responsable me ha excluido, ya, aparte de que sea un índice de sostenibilidad, que eso automáticamente salen, ¿no?, las compañías. Cuando una empresa tiene una gran controversia, sale el índice de sostenibilidad, es público y todo el mundo, grandes institucionales salen, pero eso ya es, el mal está hecho, se ha descubierto y ya te sales e intentas que te afecte lo menos posible. Por ejemplo, Volkswagen tenía un déficit de gobierno corporativo y MSCI lo excluyó de sus índices. Luego se descubrió el escándalo de las emisiones, pero antes lo habían excluido por temas de deficiencias de gobierno corporativo. Y por lo tanto, aquellos inversores institucionales que invertían de acuerdo a índices de MSCI, pues se libraron de esa baja de Volkswagen cuando se descubrió el escándalo. Como comentaba antes, estos grandes inversores institucionales pues son BlackRock, State Street, Vanguard, el Fondo Noruego del Petróleo, el Fondo de Pensiones alemán, el holandés, de Japón. Estos grandes fondos institucionales al final busca el mayor fondo de pensiones de trabajadores de Estados Unidos, Carlsberg. Hace 2 o 3 años dijo que transformaba toda su política de inversión, eso es una manera también de implicarse, iba a seleccionar las compañías que tuviesen una contribución sustancial o relevante con los objetivos de desarrollo sostenible. Esos grandes cambios no se dan porque tengas unos analistas en la base, unos empleados en la base, gestores motivados o que se lo crean, intenten cambiar la política desde abajo. Normalmente esto solo sucede porque el de arriba, la alta dirección de grandes inversores institucionales, lo ven así, lo entienden y dan ese paso. Pongo en la diapositiva un informe, pues si tenéis tiempo y os interesa el tema, que hizo Boston Consulting Group con 2 compañías más, que se llama Total Societal Impact a New Lens for Strategy. Básicamente, en ese informe se toma la molestia de decir los aspectos ESG contribuyen, aparentemente, hacia a priori uno diría, seguro. La pregunta es, ¿cuánto en cada sector? ¿Y qué porcentaje? Entonces se toma la molestia de hacer un metaestudio y dicen, mira, no contribuyen igual, lo cual también es sentido común, los ESG en todas las industrias por igual. En la industria química, en el retail, en banca, en petróleo, energía, en cada una contribuyen de forma distinta. Y en ese estudio lo sacan los datos y mira, mejoras en ESG, o sea, los mejores de la clase en ESG, en estas industrias te mejora tanto en EBITDA, tanto en margen de ventas, tanto en beneficios, y van bajando al detalle, de manera que ya hay estudios de que buscando empresas con propósito y buscando esa mejora de la sociedad, como filosofía de compañías, tienen sus premios en los rendimientos. Y porque eso lo sabe BlackRock y Larry Fink, pues por eso lo tienen las compañías, que busquen cada vez impacto en la sociedad. Este es el estudio de la diapositiva. Attention to Social Impact, las compañías. Esto es una nota titular, pero lo que él hace todos los años es escribir carta a los CEOs de muchas compañías. Mayor transparencia y sostenibilidad y identificación de accionistas. Si quieres te digo yo esto. O sea, el tema, aunque como bien dice Luis, el énfasis es en la parte de los inversores, ¿no? Con recoger todo este espíritu, visión a largo plazo, sostenibilidad de los inversores, pues la directiva ya aprovecha para cerrar algunos temas y para afianzar las responsabilidades en todos los aspectos, ¿no? Entonces, en la propia definición de la directiva, pues los temas principales que se hablan, ¿no? Temas pendientes, ¿no? Que la primera, como decíamos antes, ya había puesto muchas obligaciones a los emisores, pues el tema de remuneración, que es el tema más polémico dentro de la Junta de Accionistas, el tema que más los inversores reclaman, ¿no? de la parte de gobierno corporativo de las empresas, ¿no? La parte de operaciones vinculadas, operaciones dentro de los grupos de las empresas, también mucho. La parte de los administradores aquí en España ya estaba prácticamente traspuesta desde la ley de sociedades de capital, porque las obligaciones para las juntas de los emisores son muy grandes, ¿no? Y luego, para resumir, o sea, la parte de transparencia para los inversores, que hablaremos más adelante, y de los
asesores de voto, pues lo que quiere es facilitar básicamente la comunicación entre el inversor y el emisor, entre la compañía y sus accionistas, ¿no? Y para eso va poniendo obligaciones a todo lo largo de la cadena, de todos los intermediarios, desde el propio emisor, que tiene que facilitar esa transparencia, esa información, los intermediarios, los depositarios, los depósitos centrales, los bancos custodios, los brokers, los gestores, que todos vayan pasando esa información hacia arriba y después hacia abajo, es decir, el ejercicio del derecho del voto, la confirmación, etcétera, ¿no? Entonces, se ponen un poco de obligaciones para todo. Respecto a acumulaciones suministradores por parte de las compañías, en los últimos años, precisamente, inversores institucionales responsables han ido reduciendo un abuso que venía habiendo en las grandes compañías, que viene sobre todo en Estados Unidos, de poner a los altos directivos paracaídas de oro, lo que ellos llaman Golden Parachute. Básicamente era, te pago una millonada cuando te ficho, te pago más que el anterior y si luego te tengo que despedir de forma anticipada, te pago un paracaídas de oro, que es una indemnización, como que ya le gustaría más de uno. Y todo eso muy poco correlacionado con el rendimiento de contribución a la compañía. Claro, al final esto, el dinero donde acaba saliendo del accionista, porque es un dinero extra y bastante grande que sale de la cuenta de los resultados de la sociedad para pagar a un directivo que a lo mejor se le has tenido que despedir al poco tiempo de haberla fichado, igual es que no lo ha hecho bien. Entonces, ¿por qué motivo le tienes que pagar? Porque ha sido algo que una condición que él te ha puesto al llegar a la compañía. ¿Me quieres fichar? Perfecto, pues mira, mi tipo futbolista, ¿no? Mis cláusulas son estas, si quieres me fichas y si no, no. Pues eso afortunadamente en los últimos años ha ido a menos. Es ya muy poco frecuente que haya grandes paracaídas de oro de este estilo. ¿Por qué subrayo este tema? Yo paso ya a la siguiente diapositiva. Porque en este informe de los From the Stakeholders to the Stakeholders es un informe que hace la Universidad de Oxford y Arabesque Partners, una gestora de inversión socialmente responsable. Es un informe de informes, o sea, tiene mucha literatura, muchos estudios, muchos metaestudios aglutinados y va segmentando, bueno, su título del informe es como la sostenibilidad genera un sobrerendimiento. Que va dividiendo es cómo contribuye el tema medioambiental, cómo contribuye el tema social y cómo contribuye el tema de un buen gobierno corporativo al sobrerendimiento o al mejor comportamiento de las compañías. Del tema ambiental, social y de buen gobierno, la que más peso tiene con diferencia de las tres es la del buen gobierno. En parte es un poco lógico, si hay un cáncer en la cabeza de una persona o de quien toma las decisiones en una compañía, si no hay un buen gobierno, si no hay independientes serios y en vez de floreros, o el amigo del colegio del presidente, que es lo que se dice aquí en España, ¿no? Aquí suele, hace tiempo, hace muchos años, Sí. ahora no es así, que lo típico era que había que poner un independiente, pues te cogías al amigo de la infancia y lo ponías y, mira, ya tengo independiente. Ahora no, ahora la cosa va un poco, cada vez es más seria. El tema del gobierno corporativo, ahí es donde más se está jugando la compañía. He comentado antes el caso de Volkswagen y hay muchos casos. Y dentro de ese gobierno corporativo está la comisión de nombramientos y remuneraciones y ahí es donde te estás viendo cuánto remuneras a tu alto directivo y si le das o no le das unos beneficios excesivos. Una de las cosas que también votan en contra en las juntas de accionistas es sueldos descorrelacionados con el comportamiento de la empresa, con el rendimiento de la empresa. Oye, si vas a cobrar esto más un variable, la empresa, los resultados han ido mal, pues tu sueldo lo tiene que ver afectado. Otra manera de vincular el buen comportamiento es parte del sueldo, parte de las acciones de la compañía, pero que no puedas vender dentro de un determinado tiempo. Porque si no invitas al cortoplacismo, pego un pelotazo, reduzco costes, pospongo gastos que tendría que hacer hoy para que la cuenta de resultados de este año se haga mejor, yo cobro mi stock option, cobro mi bonus y vete a saber si el año que viene sigo o no sigo en la compañía. De otra manera, si me dan parte de mi sueldo en acciones de la compañía que no voy a poder vender el 1 de enero, después de unos buenos resultados, a lo mejor me lo planteo. Sí, esto es lo que hablábamos antes, ¿no? La historia de la directiva, como la primera directiva de derechos fue del 2007, y esta revisión va sobre todo para fomentar, ¿no? Ya lo habíamos comentado. El resumen de todo esto, como decía Luis, es el largo plazo, ¿no? Es la sostenibilidad. Por ejemplo, las medidas más fuertes, las de remuneración, siempre es ligar ese performance, ese resultado de la compañía con el largo plazo, y las remuneraciones tienen que ir alineadas con cláusulas clawback, con malus y con bloqueo de acciones y con métricas, que es quizá el principal reto ahora mismo de la remuneración, ¿no? Un establecimiento y publicación de métricas claras de medición
de la remuneración variable y su relación con los objetivos a largo plazo, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Institucional. ¿Perdona? No, está bien así. No, bueno, la transposición, la directiva se tenía que haber traspuesto el 10 de junio, no se ha traspuesto todavía. Normalmente en España no somos los primeros y más bien los últimos. Hemos tenido el farolillo rojo en varias transposiciones, por ejemplo, la Insurance... ¿Perdona? La de información no financiera. No, eso fue al revés. Esa ha sido justo la que nos hemos anticipado. Por una vez, ¿no? Normalmente solemos ser los últimos, decía, la de directiva, la de Insurance Distribution Regulation, el reglamento de distribución de seguros no se ha implantado todavía. La primera directiva, nosotros tardamos más de 2 años en transponerla y fuimos los últimos, junto con Lituania. Lituania acaba de transponer la de seguros, con lo cual nos hemos quedado como últimos, 28 de 28, esta vez claramente. Aquí ya hay 12 países que la han traspuesto, 2 países están a medias. Nosotros estamos también en el farolillo, por lo menos tenemos un anteproyecto. Bueno, más que uno tenemos varios, porque esta directiva es bastante compleja y ata muchas leyes, ¿no? El mercado de valores, auditoría, sociedades de capital, por supuesto toda la parte de fondo de pensiones, reglamentos, o sea, es una estructura compleja, ¿no? Pero bueno, ya desde luego vamos tarde. Y bueno, el resumen, como decíamos, rápidamente para todos los implicados, la parte de emisores, que ya habíamos comentado, la mayor transparencia, facilitación del derecho de voto, más transparencia en la remuneración, en las operaciones vinculadas. Se les ofrece a cambio algo que siempre han reclamado, que es el derecho a identificar a los accionistas, incluso en España, donde no tenemos reconocida la figura del nominee y aparecen registrados a nombre de sus cuentas de custodios, ¿no? Lo cual se reconoce para muchos casos como titular final sin serlo, pero a pesar de eso se establecen medidas para que se pueda llegar a la total identificación, que es un interés grande de los emisores y una condición sine qua non para poder entablar una comunicación con ellos, para poder localizar dónde están los títulos y poder facilitar el derecho de voto, ¿no? Y para eso se ponen obligaciones muy claras, ¿no? Por primera vez para toda la cadena de intermediarios, desde depositarios centrales, custodios globales, subcustodios, locales, gestores, etcétera, para que todos pasen la información de una manera estándar y con unos calendarios ya predeterminados, ¿no? La información a lo largo de toda la cadena, ¿no? Y eso es una parte separada de la directiva que se publicó el 3 de septiembre, son normas técnicas, 3 de septiembre del 2018, y que el plazo de implantación va a ser el 3 de septiembre del 2020, va un poco tarde, pero a este paso me parece que con suerte se va a publicar todo a la vez, o sea, las normas técnicas junto con la que se tenía que haber traspuesto el 10 de junio, ¿no? Por otro lado, nos toca también a los asesores de votos, como todos, ¿no? Nosotros somos los adalides de la transparencia, pues tenemos que dar ejemplo, publicar un código de conducta, publicar nuestras políticas, publicar, yo diría que más que publicar, evitar, ¿no? Deberían ser los conflictos de interés, como estar dando servicio a inversores y emisores, y bueno, en definitiva ponerse, para algunos países que estamos más a la zaga en cuanto a esa inversión y ese asesoramiento, pues ponernos a la altura, ¿no? Y finalmente, como decíamos, pues las obligaciones para inversores institucionales y gestores de activos, ¿no? Que va en torno al largo plazo y la sostenibilidad. Bueno, el papel de los intermediarios ya lo hablábamos, es muy importante y es, como decíamos, esos 5 pasos que condensan, ¿no? Que es primero identificarlo, ¿no? Pasar la información rápido, identificarlo, transmitir la información, la comunicación en general, sobre todo con motivo de una junta de accionistas, ¿verdad? El registro de la posición, el entitlement, ¿no? La foto de cuáles son los títulos que tiene en un momento dado para una operación financiera, el ejercicio de los derechos, ¿no? El downstream, y luego la confirmación del voto, que es algo que están reclamando los inversores con todo el derecho, porque si les están obligando a votar en muchos casos, pues hoy en día, por las complejidades que tiene la cadena de intermediarios, pues no consiguen tener la certificación de que su voto ha llegado como ellos lo han. Hay una fontanería muy compleja que es preciso desentrañar, ¿no? Las normas técnicas se han publicado y la transposición será el 3 de septiembre. ¿Puedes pasar? Para los asesores de voto, como decíamos, pues lo mismo, ¿no? Bueno, los asesores de voto son una figura que surge en los años 70 en los Estados Unidos para proteger los fondos de pensiones de las gestoras americanas, de los planes de pensión, sobre todo los de empleo, y ya se va desarrollando una legislativa. Aquí no ha llegado, ahora está a punto de llegar en los años
Esto fue en los años 74, en el año 2000 con las crisis de Enron y de las compañías se obliga a todos los fondos de inversiones a votar, se les obliga a votar, ¿no? Los inversores americanos tienen esa disciplina desde hace 30 o 40 años. Esto aquí en Europa llega a través del Reino Unido, ¿no? Donde aparte de los corporate governance, ¿no? De los códigos de buen gobierno, hay un Stewardship Code desde hace 20 años, ¿no? Y es un código que se va aprobando y otros países europeos en ese momento pues adoptan esos códigos, a veces por mandato legal, a veces como buenas prácticas, pero los franceses, alemanes, suizos, ingleses, holandeses, pues toman esas prácticas y las gestoras pues empiezan a desarrollar esa labor responsable y por tanto surgen los asesores de voto porque es un aspecto de gobierno corporativo que aunque cobra cada vez más importancia, pero no es el core business, no es la atención central de las gestoras que tienen que mirar por la rentabilidad, sin dejar de mirar los otros aspectos. Y ahora el reto es cómo integrar esos aspectos dentro de la rentabilidad, porque al final los fondos tienen que ser sostenibles, tienen que ayudar a arreglar el cambio climático y a los aspectos sociales y de impacto y al buen gobierno, pero tienen que ganar dinero y tienen que ser rentables, ¿no? Y eso nos vas a explicar tú ahora muy bien, porque ¿no? Puedes pasar. Bueno, y aquí están las nuevas obligaciones para inversores, que eso ya es cosa más, ¿no? O este me toca a mí, a ver. Sí. Ah, bueno, sí. Entonces, la parte de los inversores, le dejo la parte principal a Luis, es básicamente es esto, ¿no? O sea, los inversores institucionales son responsables, fiduciarios, son dueños de las compañías y deben ejercer esa labor, ¿no? La directiva lo que quiere es proteger, como decía, a esos accionistas minoritarios que tienen voto, pero su voz no llega muy lejos a través del impulso de los que tienen 3, 4 o 5%, unas posiciones más significativas que deben actuar como guardianes, ¿no? Como stewards de... Y para eso, pues la medida, en resumen, es sobre todo, aunque luego lo veremos más en detalle, es tener una política de implicación que incluye la relación que vas a tener con el emisor, su monitorización, su diálogo con ellos, y el ejercicio de los derechos de voto principalmente, ¿no? Hay una serie de medidas que luego veremos en detalle, ¿no? Pero eso es un nuevo mundo que se abre para ellos, sobre todo para los españoles, porque esto ya en Norte de Europa ya está mucho más desarrollado. A nivel del punto que dice en la diapositiva de desarrollo y publicación de política de voto integrada en estrategia de inversión, lo primero que presupone es que el inversor institucional tiene una política de inversión sostenible o una estrategia. Entonces, la Global Sustainable Investment Alliance en el 2012 publicó 7 estrategias distintas de inversión sostenible. Una de esas es engagement y activismo accionarial. Lo primero que tendría que definir una inversión institucional a nivel de transparencia es: tengo estas estrategias, las 7 o 5 de 7 o 6 de 7, y entre otras cosas, y de acuerdo a esta directiva, pues tendrá que lógicamente mencionar si tiene la de engagement, diálogo con las compañías de donde es accionista, y qué política tiene de activismo accionarial, que va a exigir y ponerla por escrito y hacerlo público. En general, por poner un ejemplo, los endowments de la Universidad de Harvard y de Yale pues tienen en sus páginas web sus políticas de inversión responsable. Las grandes gestoras y de inversiones responsables también lo tienen sus políticas. Publican todos los años un reporting de qué han votado, en cuántas juntas generales han votado, en qué sentido han votado, a favor o en contra, y bajan bastante al detalle. Esto es normal en grandes gestoras con ADN sostenible de toda la vida, pero poco a poco, y gracias a esta directiva, pues el resto de gestoras que no lo están haciendo, pues lo van a tener que hacer. También en la medida en que cuando por MiFID II preguntan a sus clientes si tienen alguna preferencia por la sostenibilidad, y tienen clientes que sí, pues le tendrán que decir: bueno, pues en esta casa, en esta gestora, si tú tienes preferencia de sostenibilidad, nuestras opciones, nuestra política y nuestra engagement y nuestras estrategias son estas, para ser transparentes de la información de este compromiso. Los factores ESG influyen, y no solo como oportunidad de negocio para nuevas situaciones, cambios regulatorios, nuevas situaciones del entorno económico, cambio climático, etcétera. Influyen también como oportunidades, pero también como riesgos, de manera que ya no es que seas el mejor de tu clase dentro de un sector, de una industria, sino dentro del sector de esa industria, qué nivel de riesgos ESG tienes. Esto no lo tenía Morningstar, y en la última conferencia del mes pasado
en el Morningstar Investment Conference de Madrid lo publicaron y ya se puede ver en la página web de Morningstar. Tú antes tenías de Morningstar los globos de sostenibilidad fondo a fondo y decías, bueno, pues si tiene 5 globos azules, este fondo, según Morningstar, que es un buen servicio de análisis a nivel mundial, pues me inspira confianza. Si además hay otro servicio de análisis como MSCI ESG Score que me da una buena puntuación, pues me inspira más confianza. Si además esta gestora es signataria de los principios de inversión socialmente responsable de la ONU y tiene una de las mejores calificaciones para sus fondos, pues me inspira más confianza. Pero el paso siguiente que han dado es, bueno, vamos a medir no solamente la sostenibilidad en general, sino el riesgo ESG. Entonces ahora Morningstar ya lo hace público y también tiene otro análisis de riesgo relacionado con el tema de cambio climático de bajo en carbono. ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo, el tema de cambio regulatorio. El Reino Unido es el primer país de Europa que ha sacado una ley para ser carbono neutral en 2030. Han formado un comité de asesores para el cambio climático en el Reino Unido y les han dicho, a ver, esta es la ley, queremos ser el primer país de Europa en carbono neutral, aunque Europa también quiere ser carbono neutral en 2030 también. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces el comité de expertos de cambio climático del Reino Unido le han dicho a los políticos, oye, la ley está muy bien, la ambición es buena, pero tenemos que con bastante celeridad empezar a trasladar dinero de inversiones en energías intensivas en carbono o en petróleo en energías renovables, y estos son tantos millones de euros. Bueno, pues esto es una oportunidad de negocio, es para los que vayan a desarrollar este tipo de empresas y de servicios, pero al mismo tiempo es un riesgo de negocio muy grande para aquellas empresas que se dediquen a lo que por ley van a ser solicitados más, la generación de energía con combustibles fósiles. Y todo esto hay empresas que hacen análisis que lo miden y que dan a las compañías por distintos tipos de riesgos. El mayor research a nivel mundial de este tema de MSCI, por eso un ejemplo que es 37 KPI, 37 ESG puntos que se pueden tener en cuenta a la hora de valorar a una compañía sus oportunidades y riesgos y cómo eso puede influir en la valoración de la compañía. Para cada 3 pilares del ESG tienen 10 temáticas y luego tienen 37 ESG. A ver, en general, el ciudadano aquí no tiene tiempo para analizar las compañías multinacionales, de estos tipos, etc. Lo normal es que acabe cogiendo las conclusiones o los análisis de esta compañía. Es una manera de bajar al detalle de oye, aquí el riesgo de dónde le puede venir a esta compañía. Pues bueno, pues es una empresa de cloud computing, solamente no le va a venir el riesgo de emisiones de CO2. Si es una empresa que genera muchos CO2 y está en un país que han cambiado la regulación para hacer carbono neutral, pues está cada vez, como en este caso, poniendo de moda que las grandes compañías quieran ser carbono neutral y se ponen a reducir las emisiones servicios centrales, también sus edificios, sus transportes, digitalizando, etc. Pues si eres una compañía que tiene estos riesgos límites más de la media, pues tenemos que espabilar para salir de nosotros de cada uno. Yo diría, Luis, que no solo, además estando aquí en el foro del Instituto de Analistas Financieros, que no solo el inversor de a pie, sino muchos inversores institucionales no tienen la capacidad de analizarse todos estos factores y bastante tienen, ¿no? Tal y como está el patio, ¿no? Tal y como está el mercado de las empresas de inversión y de los gestores, de ponerse a añadir este nuevo factor que hay que tener en cuenta, pero lógicamente tienes que basar en especialistas y en agencias de rating para hacer ese análisis, ¿no? Incluso los más grandes, ¿no? Que tengan su propia metodología, tienen que basarse en una gestora que se hacía un estudio de cómo le afecta al performance, ¿no? A las compañías. Entonces tiene aquí son dos gráficos, solo he puesto uno. Básicamente compañías con menos controversia y así como rendimientos mejor. La parte de arriba, la línea verde, que es no controversia, después de una serie de años, desde 2010-2018, pues cómo lo han hecho mejor. Y esto es para el mercado de empresas de Estados Unidos, pero lo mismo sucedería con Europa y con mercados emergentes. Es decir, al final, lo que es bueno en sí mismo, da igual que la compañía esté en Europa, en Estados Unidos o en emergentes. Menos controversias, menos problemas, y aquí, pues al final tiene traducción en el retorno financiero. ¿Por dónde se pueden mejorar muchas veces estos temas? Pues exigirles a las
las compañías, un riesgo institucional, que a su vez sus proveedores, su cadena de valor, por lo menos cumplan con la legalidad vigente en los países donde están sus proveedores. Por supuesto, no queda mucho por supuesto. Porque a veces no sucede así. Como no sucede así, luego suceden tragedias, como van a plazas, en un edificio, mueren 1.200 personas, los trabajadores de la empresa ya van tiempo diciendo a su patrón, a la iglesia, que se va a caer, haz algo, y no hizo nada y al final se derrumbó. Murieron 1.200 personas, y 1.000 heridos, y luego se acaba subiendo que multinacionales del textil no trabajan directamente, sino que encargaban a uno, que a su vez encargaba a otro, que a su vez no sé si era la cosa derivada de la que al final estaba trabajando a un coste muy bajo y evidentemente sin seguridad laboral para los trabajadores, como luego se demostró. Eso es un reputacional, pero grado de seguridad que impide a esa persona. Voy a ver si exijo a mi proveedor y a mi proveedor de mi proveedor que por lo menos cumpla, esté homologado y cumple con la legalidad vigente. Y muchas veces por estas desgracias que suceden se introducen mejoras sustanciales. Otra cosa que hacía Nokia hace años, hay un documental en internet, se puede ver, Nokia, una empresa decente, hacía auditorías éticas a sus proveedores. Entonces las auditorías tienen su gracia porque estuve hace poco en Barcelona en un evento también de inversiones de impacto y me dijo una persona profesional del sector, esto ha cambiado, antes las auditorías eran pactadas. ¿Cuándo vas a venir a auditarme? Tal fecha, vale. Tal fecha que estará limpio, perfecto, ni un niño y a la hora salen de la oficina y a la hora entran y no antes ni después. O sea, me salía la auditoría bien porque más o menos sabías cuándo iban a hacer el auditor. Pero para hacer una auditoría real de seguridad laboral, de condiciones laborales, de cómo está la situación de una empresa, pues tiene que ser un poco... Yo voy cuando quiera, con todo mi equipo y lo que encuentro lo escribo. Y si no estás a la altura del estándar que yo quiero, pues mi proveedor mío está a hacer. Eso, por lo menos si no cambias, ¿no? Te hago una lista de deberes y como no cambias a corto plazo, te haciendo el último proveedor. Eso sucedía, ¿no? Que está en este documental, va a China, va a una empresa y dice, a ver, por favor, los contratos de trabajo, y que no, ningún trabajador de esta empresa tiene los contratos de trabajo. Y dices, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Por qué? Porque le estamos pagando menos de lo legal en China, que ya es poco. ¿Por qué le estáis pagando menos de lo legal en China? Porque así la empresa da más beneficios. Perfecto. Entonces no hay contrato, no hay contrato. Pero podéis hacerlo sin pagarles menos, ¿no? Porque entonces como se entera el legislador chino de que tengo un contrato que le incumplo, entonces la del pulpo, o sea, me cae una buena, porque el chino de aquí me va, o sea, si viene y hay un contrato y no lo estoy cumpliendo, el problema va a ser más gordo que vengas tú y me digas que a ver qué hago, ¿no? Por lo tanto, optaban por esa opción. Entonces, eso y más deficiencias que encontraron, pues no grabó un vídeo, grabó un documental y le dijo a su proveedor que era proveedor de ellos y de más empresas, no solo de nosotros. Oye, o esto lo cambias o yo no voy a seguir siendo, no vas a seguir siendo mi proveedor, ¿no? Pues son cosas que se pueden hacer. Otra cosa que se puede hacer es lo que hizo Estados Unidos, una historia muy bonita. Camboya hace tiempo era un país donde había mucho trabajo infantil y mucho abuso de derechos de los trabajadores en la industria textil. Y Estados Unidos llegó a un acuerdo con Camboya, con el gobierno de Camboya, y dijo, mira, vamos a hacer un programa de mejores prácticas. Elige tú las empresas que quieras que entren dentro de este programa. Este programa incluye una cuota de exportación de textil de fábricas de Camboya a Estados Unidos durante un tiempo con una condición. O sea, te doy más negocio a cambio de una condición. Que todas estas fábricas, en cualquier momento y sin previo aviso, vengan inspectores de las Naciones Unidas, inspectores de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y hagan una auditoría laboral. Y en cuanto descubran un pastel, se acabó el contrato y dejas de vender y dejas de producir. Bueno, pues 250.000 trabajadores mejoraron sustancialmente sus condiciones laborales. Los inspectores de la OIT fueron en bastantes ocasiones por sorpresas a analizar y auditaron y que aquello estaba bien. No encontraron trabajo forzoso ni trabajo infantil. Y Camboya y esas 41 empresas que se acogieron a ese programa mejoraron negocio, mejoraron sus trabajadores y Estados Unidos pues también hizo más negocio. Le gustó tanto y fue tan exitoso ese plan que el gobierno de Camboya le dijo a Estados Unidos, oye, aparte de textil tengo más sectores, ¿cuál quieres que volvamos a hacer ese programa de mejores compañías, ¿no? Y luego a nivel de research, yo hasta ahora ponía otra diapositiva distinta a esta, que es una Morningstar, también un líder a nivel de research a nivel mundial. Morningstar suele de vez en cuando hacer análisis y coge fondos sostenibles y la totalidad de los fondos. Y luego los compara con las estrellas de rating cuantitativo, ¿no? Yo hasta ahora ponía en las sesiones diapositivas en las que sale cómo a nivel europeo los fondos sostenibles lo hacían más estrellas que el total de fondos. Hice un estudio a finales de 2017 que también era cómo los fondos sostenibles de Estados Unidos lo hacían mejor que el universo total de fondos, lo cual era lo mismo que decir, si le aplicas el filtro, si eliges fondos sostenibles
o si los fondos sostenibles invierten en empresas sostenibles, al final tiene un retorno en la rentabilidad ajustada al riesgo, ¿no? Que es el Morningstar Rating. Pero esto me ha gustado porque es una gráfica en la que pasados 10 años los fondos sostenibles, los fondos con foco en temas ambientales sociales y de buen gobierno, estos mismos fondos, al cabo de 10 años, precisamente por ese, digamos, voy a hacer más y mejor los deberes, fijándome en el análisis extrafinanciero, estos mismos fondos pasados 10 años suben en escalafón, suben en estrellas del rating, del Morningstar Rating en esos 10 años. Se ve que pasan del 23 al 27, del 8 al 10, del 34 al 38 en estrellas de 3, 4 y 5. Lo cual, tener foco, fijarse, tener en cuenta el análisis financiero, pues tiene su premio también para los fondos, por lo tanto para los accionistas. Riesgos, el análisis financiero, lo que comentaba, que es un tema de oportunidades, es un tema de riesgos y en la medida posible pues eso, hay que medirlo, también tener en cuenta el cambio regulatorio. Ahora estamos en un tsunami regulatorio que va a haber una nueva taxonomía europea, ya hemos conseguido una taxonomía europea a nivel de bonos verdes, ya había un estándar de bonos verdes a nivel mundial, pero todas estas cosas son a tener en cuenta porque, oye, si mi compañía no va a superar este nuevo estándar o esta nueva taxonomy compliance que llaman, pues voy a tener que reinventarme para estar dentro de esos estándares, ¿no? Quería aquí puntualizar el tema de gestores, ¿no? Como decíamos, la directiva pone mucho énfasis en el inversor institucional, ¿no? Y gestores de activos. Hay una definición un poco, la verdad, un poco confusa porque habla de aseguradoras de vida y no las de no vida, ¿no? Aunque aquí en España no hay esa separación, ¿no? Pero bueno, básicamente es la idea de que el inversor institucional tiene que ser más responsable, pero a la hora de poner medidas concretas, pues esas son las medidas, ¿no? Y es muy importante la relación que tienen con la gestión, porque en España en concreto y en general en el mundo, los inversores institucionales suelen delegar en los gestores de activos, ¿no? Tanto las compañías de seguros van a tener una gestora que les lleve las inversiones o van a invertir en fondos, que a su vez, o fondos de fondos, con lo cual la gestora tiene un papel fundamental y el anteproyecto en España les pone mucha responsabilidad. Y esa responsabilidad se plasma en el mandato que tienen del inversor institucional y que tiene que tener todas esas características, ¿no? Que no vamos a entrar, pero vamos, hay un montón desde préstamo de valores, que es un tema también pendiente, que sería muy bueno regularlo aprovechando, ¿no? La directiva aprovecha para tocar algunos temas que son bastante importantes fuera de lo que es, o sea, no, la directiva no, la transposición aquí en España del anteproyecto de la directiva, como las acciones de doble voto y otras cosas, ¿no? Y bueno, las actividades de implicación que han hecho, la gestión de los conflictos de interés, el uso de los asesores de voto, o sobre todo cómo ese mandato de gestión, ese mandato de inversión, pues contiene los elementos de los que estamos hablando y cómo se plasma allí, ¿no? En cuanto a riesgos, en cuanto a duración y todo eso. Hace 4 años leí una noticia y dije, mira, precisamente lo que estoy haciendo yo, pero a pequeña escala. El mayor fondo de pensiones de Japón había descubierto que tenía que mejorar este tema del ESG, pero no tenían la suerte de poder sacarse el título de analista ESG que tenemos aquí en España, gracias a EFAS, etcétera, etcétera. O sea, estaban un poco que les faltaba el cómo, ¿no? Quiero dar un paso, lo quiero dar ya, no quiero esperarme, aponte a formar analistas japoneses que aprendan. Bueno, optó por la vía fácil y rápida, y no por eso mala, se cogió a FTSE for Good, a MSCI y a Lixo, que fueron 3 grandes desarrolladores de índices ESG, y dijo, mira, con vuestros recursos, con vuestro análisis, hacerme índices de empresas de Japón que sean las mejores de su clase en ESG, en Gender Equality y impacto. Y cuando lo tengáis, me decís qué compañías son, y entonces automáticamente el fondo de pensiones japonés pasará a invertir un montón de yenes en esas compañías. Y lo hicieron, no tardaron mucho, lo hicieron y salió la noticia. El mayor fondo de pensiones japonés va a invertir a partir de ahora su dinero en las compañías que integran esos 3 índices, que se lo hicieron expresamente porque ellos lo pidieron. Claramente yo no he pedido a ninguna gran compañía que me haga ningún índice, pero me ha servido para gestionar el fondo que gestiono de índices que ya hacen en general para el mercado. Y hay muchos índices, ¿no? Hay muchos índices, cada vez salen más, pero por ejemplo, dices, oye, por el tema de un mandato de gestión, pongamos que un mandato de gestión de inversión institucional, es decir, oye, menos emisiones de la media, o sea, inviérteme en el MSCI World, inviérteme en Europa, inviérteme en Estados Unidos, pero en emergentes, pero contamíname menos que la media. ¿Tienes forma de hacerlo? Entonces tienes índices de MSCI, Sustainable Responsible Investment, que ya ellos han calculado,
que es con una selección de las compañías con foco en bajo carbono, te contaminan menos que la media. Pues bueno, ya lo tengo fácil, me voy a ver esas compañías y ya o invierto directamente en un ETF que replique ese índice. Y eso ha surgido desde hace poco. Cada vez están surgiendo más índices bajo en carbono. ESG Leaders, más bajo en carbono, más no armas, no, depende del mandato, depende de las estrategias que se quieran utilizar. Esto, como estamos ahora en la cumbre de cambio climático, pues ya es rara la conferencia, Un poco de que nos color. salgan los objetivos de desarrollo sostenible, nada, simplemente la buena noticia es que el interés de esto va más allá de lo mediático y descubrí en esta conferencia dos buenas noticias. Una buena noticia es que han creado una plataforma, grandes inversores institucionales, para intentar en esa plataforma poner de manifiesto cuáles y cómo son las empresas que más contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. Ya hay un índice de MSCI, que se llama MSCI Global Impact, que son 123 acciones, que son compañías que en más del 50% de su facturación contribuyen a los ODS. Pero eso es el punto de vista y el análisis, y seguro que está muy bien hecho, yo no dudo de MSCI, de que eso está bien, pero a lo mejor esas compañías, porque ese es un filtro del MSCI World. Entonces, a lo mejor un inversor institucional dice, oye, sí, pero es que de esas 123 compañías, no sé, la mayor parte están en Estados Unidos, y yo soy un inversor europeo, japonés, australiano, canadiense. Me gustaría saber compañías que no sean esas 123 concretas del índice de MSCI Global Impact que contribuyan a los ODS. Por eso, en parte, crean esta plataforma inversores institucionales, como el mayor fondo de pensiones de Holanda y el de alemán, el PGGM y el APG. Y aquí había alguien de Santander, les felicito porque tienen el mayor fondo de inversión responsable de España. Cuando todos los años en la convención anual de Spainship nos dan un reporting de V2 de todas las gestoras y es el volumen de fondos sostenibles, pues está Santander con un volumen muy grande y luego ya el resto hacen lo que pueden por tamaño. En ese informe al final sale mi gestora en el último fondo, pero por lo menos sales en la foto, ¿no? Muy bien. Pero que felicito a Santander porque en ese sentido lo hacen muy bien desde hace años, es algo que lo llevan viviendo. Y Santander es una de las 30 compañías de esta slide. 30 grandes compañías se han unido para intentar impulsar la inversión sostenible, no solamente a nivel de inversión, sino a nivel de financiación. Evidentemente, la parte de los bancos en las que esas compañías son bancos, les afecta el tema de la financiación, con idea de mover trillones, ¿no?, de dólares para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, invertir. Entonces, vamos a reunirnos 30 que de verdad esto nos lo creemos, vamos a compartir know-how, vamos a investigar, a concretar cómo se puede poner esto en marcha y vamos a poner parte de nuestro activo de gestión en esa dirección. Me alegró ver que hay 30 compañías y una de ellas era Santander, creo que había alguna más española, pero me alegró, digo, oye, pues 30 a nivel mundial está España representada. Compañías emisoras, dices, ¿no? No, eran compañías... Gestoras. Compañías, o sea, no era Santander Asset Management, eran grandes bancos, o sea, bancos, aseguradoras, planes de pensiones, era todo tipo de compañías. Los bancos son muy importantes por sus múltiples gorros, ¿no? Porque son emisores, son inversores y son financiadores, sobre todo, ¿no? Amundi, con el Banco Europeo de Inversión, recientemente llegó a un acuerdo para lanzar financiación de 1.000 millones de euros para la financiación verde. Bueno, pues pasos de estos son los que animan y ponen claro que el gestor, o sea, que esto es una tendencia que ha venido para quedarse. Desde luego. Bueno, desde aquí posiblemente todos estos temas los sepáis, son conceptos que suelen utilizar en las conferencias y, vamos, no... Pero esto se va a repartir luego, ¿no? La presentación y demás. No lo hemos impreso en papel porque como estamos en la semana del COP hay que ahorrar, ¿sabes? O sea, que todo será digital, ¿no? Pues sí. La tengo. Bueno, esto ya es un resumen final de cuáles son los retos, ¿no?, que tenemos enfrente, ¿no? Bueno, esto de JP es que nos habíamos puesto antes para ver cuál tenía que hacer cada uno y se me ha olvidado quitarlo, perdón, pero no es que sean mis retos, ¿no? Solamente que me tocaba a mí decir esa, ¿no? Bueno, pues simplemente, como decíamos, la directiva es armonizar prácticas, ¿no? Yo creo a nivel de emisores, pues estamos
a buen tono, ¿no? Europeo, incluso global, ¿no? Las grandes compañías, sobre todo las multinacionales, ¿no? que juegan en las grandes ligas, pues han tenido que poner al nivel de en cuanto a remuneraciones, buen gobierno en general, ¿no? Pero por la parte de la inversión, pues como vemos, la directiva lo que quiere es armonizar prácticas muy desarrolladas en otros países, ¿no? Como dato, pues los inversores institucionales españoles votan menos en sus propias juntas, en nuestras propias juntas de compañías españolas, que los americanos, que los ingleses o incluso que los franceses, ¿no? Lo cual pues no es de recibo, y lo que votan fuera de España es prácticamente inexistente. Ya las grandes gestoras han empezado ahora a tomárselo más en serio y a empezar a ver compañías y votar puntualmente, ¿no? Que es el ejercicio máximo de esa responsabilidad, ¿no? Hace falta también, por la parte de los intermediarios, pues que haya una armonización y que haya unas buenas prácticas y que ese flujo de información desde el emisor hasta el inversor, a través de la cadena de intermediarios, pues se cumplan los estándares y se extiendan las prácticas para que la compañía pueda conocer quiénes son sus inversores y sus inversores puedan participar responsablemente en la vida de la gestión de las compañías y en sus juntas generales, como dice la directiva, ¿no? El mundo nuestro de Proxy Advisors pues es un mundo complicado, donde hay dos grandes compañías americanas, que son las que dominan este mercado, basadas en su tradición y sus grandes años, ¿no? Y el reto pues para nosotros es crear aquí en España pues un asesor de voto, y en Europa pues alguien que pueda competir a nivel de, que no nos pase como las agencias de rating, ¿no? Que ellos mandan y luego te ponen AAA a los bonos basura y luego se van de rostitas y aquí no ha pasado nada y siguen mandando, ¿no? Pues que esto, ahora que este tema se está tomando muy en serio, pues que haya un jugador europeo importante que conozca mejor a las compañías y que que los inversores no tengan que estar guiados por lo que dicen los americanos desde California o desde Filipinas, ¿no? Inversores, pues ponernos a tono de las prácticas internacionales con mayor participación. Poníamos ahí lo del código de conducta, pues es una pregunta que se lanza, ¿no? Hay códigos de conducta de los inversores, ¿no? De los stewardship codes, ¿no? Los códigos de responsabilidad. Puede haber un formato, ¿no? Se puede lanzar un estándar que se cumpla, ¿no? En otros países, no solo a nivel particular de los inversores, sino a nivel de las asociaciones de inversores, por ejemplo, o de institutos como este, pues se han desarrollado códigos que te puedes adherir o no, pero de práctica, ¿no? El tema del préstamo de valor es muy importante para las gestoras, ¿no? Esto al final del día pues es una obligación para las gestoras, que es un coste más, y con el tema de MiFID y todo, pues hay que buscar ingresos, ¿no? para poder favorecer, y el préstamo de valor es algo que no está regulado en España, sorprendentemente, y es algo que tendría que estar desde hace tiempo, ¿no? A ver si ya tenemos gobierno y se van cumpliendo todos los pasos, ¿no? La transposición está, como decíamos, a medias, ¿no? Todavía hay un largo proceso. Antes me preguntaban, se calcula que para final de año, más o menos para final de año, ¿no? Los inversores pues están preparándose ya para ello, pues al tercer cuarto, para que sea de aplicación todas estas políticas, todo este voto responsable para el año que viene, ¿no? Se me olvidó decir antes que la directiva también aprovecha, bueno, he mencionado que aprovecha el viaje para incluir algunas otras nuevas normas, ¿no? Algunas positivas, como por ejemplo que las personas, para los consejeros dominicales, sean representados por personas físicas y no personas jurídicas, que no sea la compañía la que sea miembro del Consejo de Administración, o dejar la obligación de informar trimestralmente por las compañías al regulador, ¿no? Que es una práctica que se está adoptando en otros países, con independencia de que luego el mercado y el día a día de los inversores te obliga a reporte casi diario, ¿no? Pero por lo menos que no haya una obligación formal con esa idea de la sostenibilidad y del largo plazo, ¿no? Y por último yo diría, bueno, ya vemos lo del blockchain. Mira, puedes irte a la otra que ponías tú del cuadro de ESG, ¿no? Yo creo que ahora hay una ola de moda del environmental, ¿verdad? De las SS. Entonces, es importante, y hay proliferación de códigos y de ratings de environmental y social y ESG y todo, pero todavía no hay ni siquiera una taxonomía clara, ¿no? A nivel europeo. Por lo tanto, yo creo que el reto es definir claramente cuáles son los parámetros, ¿no? Que a nivel de gobierno están muy definidos, porque hay mucha normativa obligatoria y de comply or explain, ¿no? De soft law. Y luego al final, pues mira, si te das cuenta, environmental es así, social tiene muy buenos indicadores, pero luego governance, que los hay, pues realmente no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, mi mensaje es: no nos olvidemos del governance, y creo que el reto es integrar estos factores nuevos que son muy importantes, ¿no? Luis nos ha hecho
excelente exposición de ejemplos concretos, ¿no? de cómo pues esto se ve muy etéreo, muy en la nube, ¿verdad? Pero luego en la práctica pues hay hechos que influyen en las compañías y en su cotización y demás. Y por lo tanto el reto es integrar, por un lado, todos los factores y por otro lado, de verdad, integrar esa conciencia de responsabilidad, sostenibilidad, transparencia, largo plazo en la vida del inversor y en la rentabilidad de sus inversiones, ¿no? Y bueno, la última presentación es un ejemplo de transparencia, solo como un detalle que teníamos, pues la tecnología es muy importante en todos estos procesos y aquí hemos puesto pues, el ejemplo de una compañía que ha hecho aquí hay algunos representantes, pues un proceso piloto de voto utilizando la tecnología top de blockchain para poder procesar el voto a través de la cadena de intermediarios que antes he contado un poco, pero aquí está desde el inversor, ¿no? El inversor institucional que puede tener detrás otras gestoras que gestiona, o otros inversores particulares, ¿verdad? Hasta el custodio global, que es el que normalmente aparece registrado en los libros del custodio local, hasta que llega al emisor, pues toda esa cadena de información que es muy difícil perderse en el camino utilizando la tecnología top, abierta, sin códigos, de blockchain para poder tramitar el voto de una forma mucho más segura. Y esto es un proceso clarísimo, ¿no? Donde la información debe fluir de una manera más transparente y evitar pues, toda la cadena que puede dificultarla, ¿no? Y bueno, eso es un poco todo lo que teníamos que decir. Muy bien, por otro lado, no se me ha quedado nada. El turno de intervenciones, preguntas. Se ha salido un poco. Sí, Gregorio, por favor. Antes que nada, dar la enhorabuena a los dos ponentes. Habéis hecho una presentación magnífica. Yo tenía una pregunta dirigida a los dos, pero quizá un poco más a Juan por la materia, que es el tema de los próceres bajos. Estamos todos de acuerdo, salir de voto, que ha sido un paso muy importante, por primera vez a nivel europeo hay una normativa sobre el tema. Eso está clarísimo, estamos todos de acuerdo. Pero mi impresión es que se ha quedado un poquito corta la directiva. Es verdad que es un primer paso, pero estamos ya acostumbrados a que la normativa comunitaria sea mucho más intensa en algunas materias. Aquí veo, desde el punto de vista en sí de la normativa, que muchas veces temas muy importantes, código de conducta, pues sigue con el criterio, un poco el principio de cumplir o explicar, cuando claramente alguna cuestión claramente le tenía que haber puesto como única solución. Y luego me preocupa, y creo que nos preocupa a todos, el tema de la supervisión, porque con una normativa muy escasa y con unos pros inversions, que está un negocio, una actividad muy concentrada, que no lo he recordado, muy importante, los americanos, el que luego a la hora de la verdad, del seguimiento, la supervisión de la normativa, no haya ningún registro único, ni un sistema de utilización única, que esto no haya una competencia directa de ESMA sobre su supervisión, como sí, por ejemplo, ocurre con la agencia de riesgo, uno de los pocos casos que directamente lo supervisa ESMA. Pues bueno, puede dar lugar a casos de aplicación y supervisión muy laxa en relativa de entidades que gozan todas de pasaporte porque estén donde estén, operan en el conjunto de la Unión y clarísimamente en España, como sabemos todos. No sé qué opináis sobre eso. Bueno, ya lo he dicho muy claramente, Gregorio, ¿no? ¿Qué puedo apostillar, ¿no? a lo que dices tú? Yo realmente no puedo estar más de acuerdo. O sea, aunque sea objeto o víctima, ¿no? de esa regulación, nosotros somos transparentes y creemos que efectivamente, o sea, nuestra responsabilidad es muy alta y debemos estar regulados y debemos hacer las cosas bien, regulados y supervisados. Lo único que digo es que lo seamos todos, porque la aplicación no sé por qué, o sea, ayer estaba comentando con gente que venía a otra conferencia de Europa, que, o sea, cómo no nos hemos puesto de acuerdo los europeos para crear un marco regulatorio favorable, ¿no? Como hacen los americanos, ¿no? Que en su entorno buy American, hire American y no quiere saber nada más, ¿no? Porque aquí no nos hemos protegido como hacemos para otras cosas, ¿no? Porque la regulación solamente aplica a los asesores de voto que estamos aquí localizados, pero no aplica a los americanos que no tengan aquí establecimiento, con lo cual pues van a venir con su maletín, llegan, punto, y se van y no tienen ninguna regulación. Entonces, ya lo he comentado antes, tú dices bien, o sea, ¿por qué ESMA no ha querido regular esto? ESMA echa la pelota hacia la Comisión Europea, ¿no? Hizo un amago de regulación, pero la industria creó un grupo de trabajo dominado por los dos grandes, que son los que tienen además la estructura para crear unas políticas, un código voluntario,
que, por poner un ejemplo, pues habla del conflicto de interés, que, bueno, pues el conflicto, yo tengo una compañía que presta servicios a los emisores, de la cual yo mismo hago recomendaciones, y, bueno, tengo una muralla china que anda por ahí y que no se cumple, porque está claro que cada vez que hay un problema de gobierno corporativo, estas compañías, estos proxy advisors, van a la compañía a ofrecerle los servicios de cómo pueden hacerlo, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí el ejemplo, como he dicho antes, de las agencias de rating, que tampoco se le ha metido mano como Dios manda, ¿no? Es más, se supone que ha creado un grupo de trabajo, habrán dicho, pues para hacer lo que hicimos con las agencias de rating, mejor nos quedamos como están y que la industria se autorregule, ¿no? Pues yo prefiero una regulación más seria, porque si no, las grandes compañías van a seguir dominando la industria, ¿no? Solo pongo un ejemplo. Se hizo una consulta previa de ese código de conducta autorregulado del grupo. Ese grupo está dominado por ISS, que es el principal. Yo hice unos comentarios al grupo de trabajo, y la respuesta que me vino era de una dirección de ISS. O sea, el propio Proxy Advisor, al que yo estaba criticando por el conflicto de interés, es el que recibe mi comunicación y el que me contesta, con lo cual, pues ese grupo no creo que tenga una solidez suficiente. Así que, pues sí, oye, luz y taquígrafos, ¿eh? Pero eso sí, como dicen, level playing field, ¿no? Que juguemos todos con las mismas reglas. Ya somos pequeños, ya somos locales, no tenemos tantos clientes, pues por lo menos que la regulación, no digo que nos dé ventaja, que ojalá, pero por lo menos que sea la misma para todos, ¿no? Bueno, para los dos, sobre todo a Juan, a lo mejor lo habéis dicho antes, he llegado tarde, disculpadme, en cuanto a los derechos dobles de voto. Ajá. ¿No crees que, por ejemplo, si realmente lo que se quería hacer es atajar el cortoplacismo, hubiera sido mucho más interesante atacar los derechos, la retribución del accionista, y hacer algún tipo de retribución del accionista de lealtad para que desincentivar el cortoplacismo? Porque, por mi experiencia o por lo que yo veo, a veces los fondos más cortoplacistas, pues que tengan más derechos de voto, a lo mejor no les importa mucho, porque la mayoría de ellos ni siquiera participa en la Junta, con lo cual le estás dando un privilegio, un incentivo que realmente para ellos a lo mejor no es tal. Y segundo, en la regulación se habla de un registro, ¿no? De crear un registro para llevar, digamos, un control de esas acciones que pasados 2 años Sí. pueden tener derechos dobles de voto. En tal caso, ¿cómo ves? Porque parece complicado llevar ese registro, sobre todo porque muchos fondos, aunque mantengan la posición, compran y venden, y es muy complicado tener localizadas las acciones, e incluso puede haber problemas de legislaciones de fondos que estén en otros países que no quieran ser tan transparentes a la hora de facilitar esa información como para hacer la trazabilidad de ver si esas acciones tienen 2 años o más o menos, o quién es el destinatario el último. Sí, el tema de las acciones de lealtad es algo que podría llevar toda una discusión, ¿no? Toda una conferencia como esta, porque ha habido, además, yo creo que ha sido el tema que más ha sido contestado, ¿no? en la audiencia pública. Y realmente es un tema que no viene en la directiva, como decíamos antes, es algo que se ha colado aquí, porque se pensaba, en cierto modo con razón, que esto favorece el largo plazo de los inversores, ¿no? La realidad es que no, como vosotros bien sabéis, pues los inversores institucionales es una medida que no les gusta, ¿sabes? Dar doble voto, ¿no? Lo has explicado muy bien. Por un lado, esto al final lo que favorece son a los accionistas de referencia. Esto se ha introducido primero en Italia, en Francia de forma obligatoria, en Italia por defecto, como aquí, ¿no? Luego Bélgica, Holanda, que son jurisdicciones donde se han ido otras compañías para poder favorecer, ¿no? Como es el caso de Mediaset o Vivendi, que lo estamos viendo en la prensa justamente, que se fueron allí para poder facilitar el tema de los dobles votos antes de que se implantara en Italia. Entonces, nosotros estuvimos con la comisión el otro día para hablar de este tema, ¿no? Aparte de las dificultades técnicas, que es verdad, ¿no? Que decíamos, oye, los nominees, o sea, son los que tienen el registro de las acciones, y dentro de esa cuenta, pues detrás están otros muchos que van cambiando, ¿no? Teóricamente, ese nominee tendría el derecho al doble voto, ¿no? Pero eso a los inversores no les gusta, porque ellos quieren saber cuáles son las reglas del juego, cuál es el quórum, cuál es el capital y cuántos son los derechos que tiene cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que la comisión nos explicó, y en cierto modo pues entendemos el argumento, que esto es algo para favorecer los mercados españoles, que es importante para que las empresas pequeñas, el MAP o empresas medio familiares que están un poco, o sea, que no les
que les cuesta muchas veces perder ese control, pues no lo pierdan por el hecho de salir a bolsa, ¿no? Y a lo mejor para los inversores institucionales no es tan importante ese doble derecho de voto, o compañías no tan pequeñas, ¿no? Que familiares, estoy pensando en el Corte Inglés o en Mercadona, ¿no? Que puedan retraerse de salir al mercado porque puede haber una OPA, una operación hostil, y ellos quieren retener ese control, ¿no? De todas maneras, se han planteado medidas muy altas, ¿no? Para aprobar eso en la Junta. Primero, o sea, tienes que ir a la Junta a aprobarlo y tienes que tener una mayoría reforzada de algunos casos el 80% para que se apruebe, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, no es una medida bien recogida por los inversores institucionales y ha habido mucha contestación, pero ellos lo han considerado una medida necesaria para el mercado español y para estar en igualdad de condiciones con otros mercados de nuestro entorno. Ya veremos qué pasa. Una cosa muy rápida y es hablar de costes. Obviamente todo esto incrementa costes. Estoy viendo una transparencia concreta de todo lo que tienen que hacer las gestoras. Entonces, me imagino que si es obligatorio para absolutamente todas las gestoras y para gestoras de todos los tamaños, pues habrá unos niveles mínimos de coste que harán esto especialmente oneroso para gestoras pequeñas. No sé si esta percepción es correcta o no. No sé, a lo mejor Luis o tú mismo, Juan, como queráis. Di tú algo, si no lo voy a decir yo todo. Pero... Evidentemente, o te cocinas todo en tu casa y es muy costoso, eso solo van a poner las grandes, o te sumas al caballo de alguien que ya lo está haciendo. Cuando digo sumarte al caballo ganador o alguien que lo está haciendo es llegar a un acuerdo con un proxy advisor o con una gestora que tenga ya años de experiencia de hacer el reporting y todo, y dices, oye, mira, donde votes tú, vota por mí. Yo tengo todas estas acciones de todas estas compañías. Me he leído tu política de inversión, yo he descrito la mía, son 2 gotas de agua, nos parecemos mucho, te delego mi voto teniendo en cuenta que yo sé que vas a votar así porque tú lo haces público y además haces público luego dónde has votado, cómo has votado en tu reporting. Lo único es que luego, por ese acuerdo que llegamos, me dices, oye, resumen de todas las votaciones, de todo lo que teníamos los dos, esto y esto, ¿vale? Hazlo público para tus accionistas como gestor o tus inversores. Sí, además recomiendo la lectura de un artículo que ha escrito Luis en el último número de la revista de análisis financiero, que va justamente sobre la transposición de la directiva, y además es nuevo porque hemos intentado no duplicarnos y poner aquí cosas nuevas, y ese artículo habla de unos ejemplos muy buenos, efectivamente. O sea, lo normal es... Hasta las grandes, como decíamos antes, necesitan los servicios de expertos, ¿no? Pero para las pequeñas es un caso claro, ¿no? Y bien sea a través de un asesor, normalmente un asesor de voto, un proxy advisor, o algunas gestoras, efectivamente ellos asumen la función, para otras gestoras más pequeñas todavía, pues de llevar esa representación y ese voto, ¿no? Nosotros vamos a proponer una solución sencilla, lo más barata, porque conocemos cuáles son el tamaño y las necesidades de las gestoras, e intentar darles algo pues que sea económico, pero que cumpla la legislación, porque para algunos esto será estratégico, pero para otros será, afrontémoslo, ¿no? Una carga más y un coste más que no está el horno para bollos, ¿verdad? Así que somos conscientes de eso. Si no, ahí están nuestros datos también en la última página, cualquier cosa, aunque han salido un poco descabalados. Agradecer a los ponentes por esta magnífica charla que nos habéis dado, y además que lo habéis dado los ejemplos, que siempre es muy enriquecedor, y hasta habéis hecho publicidad de la revista Analítica. Que menos, buenísima, la primera, sí. Bueno, y del curso analista. Y del curso también de analista de... El primero en Europa, ahora le han salido competidores, pero donde la calidad de la veteranía, Jesús. Lo habéis hecho perfecto. Tendrán colgada la presentación en nuestra página web, y nada más, darle las gracias por haber venido, y ahora si quieren podemos tomar un café y seguir compartiendo con los ponentes algún comentario que hagan. Muy bien, bueno, gracias.